la parte del curso vamos a ver lo que se le conoce como momento de una fuerza, ¿sí? ¿Sí? Entonces, cuando nos referimos al momento que produce una fuerza, generalmente ustedes lo conocen como lo que se le conoce como torque, ¿sí? Tal vez así lo vieron en física 2, que es lo que se le conoce como torque. Pero nosotros, a partir de ahora y a partir de todos los cursos que nos quedan, lo vamos a denotar con la letra M, ¿sí? M de momento. Entonces, ese torque, nosotros sabemos que, por definición, el momento puede ser igual a la fuerza, la magnitud de la fuerza por la distancia, ¿sí? Generalmente se denota con la letra R por el seno del ángulo, ¿sí? Entonces, aquí lo voy a colocar F fuerza, fuerza aplicada, digamos, y generalmente tiene las unidades de Newton, kilonewton, ¿sí? Algunas veces colocamos libra, otras veces kip, que es una abreviatura de 1000 libras, o a veces se le colocan como toneladas, ¿sí? Toneladas son 1000 kilogramos, ¿sí? Ahora, también tenemos nuestra variable R, ¿sí? Nuestra variable R, que es la distancia. Distancia puede ser puede ser distancia perpendicular, longitudinal. Poco a poco vamos a ir identificando esta distancia entre el punto que se aplica la fuerza y donde se saca el momento. Generalmente tenemos longitudes de distancia, sin importar en qué sistema de unidades estemos. Podemos trabajar en metros, en milímetros, en pies, ¿sí? En pulgadas, ¿sí? Por ser los más comunes, ¿sí? También hay otras dimensiones como yarda. Eso sí es válido, pero en nuestro curso generalmente vamos a enfocarnos únicamente en estas. Y también tenemos la variable teta, ¿sí? Que en este caso teta es el ángulo más pequeño, ¿sí? Entre la fuerza y la distancia, ¿sí? Generalmente, bueno, como todas nuestras figuras, el ángulo se va a representar en grados, ¿sí? Entonces, nosotros ya con identificar estos valores podemos definir qué es el momento, ¿sí? Es una torsión. Pero así en sí, ¿qué es el momento, sí? Es la tendencia, ¿sí? Tendencia a rotar un elemento respecto a un punto, ¿sí? ¿Sí? Es como una tendencia y generalmente el momento, como estoy hablando de rotación, se genera con un ángulo, ¿sí? Una dirección, está con un ángulo. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario por el momento. Muy bien, todo Todo claro. claro, ingeniero. Muy bien, gracias. ¿Qué tal, ingeniero? Entonces, ¿Cómo está? Buenas tardes. Disculpe. Había ¿está? tenido problemas para conectarme, pero ya me logré conectar. Muy bien, no hay problema. Gracias.
¿Dónde podemos ver el momento? Bueno, digamos cuando hemos intentado abrir una llave o digamos cuando hemos tratado de entender un chorro o algo así, generalmente aplicamos una fuerza sobre un punto de referencia y donde nos da un giro antihorario es para abrir y un horario es para cerrar, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos dos opciones, ¿sí? Puede ser que nuestro momento sea horario o sea antihorario. ¿En qué referencia, sí? A favor de las manecillas del reloj. Digamos que yo aquí tengo un punto, ¿sí? Llamémoslo el punto O. Tengo un radio, ¿sí? Un R. Y tengo una fuerza en esta dirección, ¿sí? Por así decirlo. F. Y aquí está el ángulo más pequeño entre ambas. Entonces, si nosotros miramos la tendencia es a que este elemento gire de esta forma, ¿sí? Entonces yo al girarlo estoy generando un momento. Ese es cuando veamos algo horario, ¿sí? Pueden haber casos donde el ángulo entre ambos sea 90 grados, ¿sí? Entre la fuerza y el radio. Y entonces la tendencia es como si aquí colocáramos un punto de pivot. La tendencia es que este elemento rote así, ¿sí? Esto es lo que se le conoce como horario. Y antihorario sería lo opuesto totalmente, ¿sí? Veamos el primer ejemplo que les mencioné. Y digamos solo que ahora la fuerza va en esta dirección. Digamos que conserva el ángulo. Y tiene el mismo radio y el mismo punto de referencia. Entonces ahora la rotación va a ser opuesta a esta dirección y va a ser en contra de las manecillas del reloj. Veamos el ejemplo 2 que les mencioné. Aquí también, esta parte. F, este, y sería algo así. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario sobre cuándo puede ser horario o cuándo puede ser antihorario. Todo claro, Inge. Muy bien. Generalmente, cuando ustedes estén ya, tal vez ahorita al principio se nos complica o puede ser que se nos dificulte identificar cuándo el momento es horario y cuándo el momento es antihorario, ¿sí? Pero ya con la práctica se nos va a ir siendo más fácil identificar cada uno de ellos, ¿sí? Muy bien, yo creo que con un ejemplo nos ayudaría más a entender esta parte. Entonces, no sé si ya terminamos de copiar esta parte para empezar con dicho ejemplo. ¿O alguien se quedó atrás? Ya terminé de copiar, Inge. Muy bien, gracias. Entonces vamos a empezar con esta parte, ¿sí? Les voy a dar un momento para que copiemos el problema y vamos a ir resolviendo cada uno de los incisos. Entonces nos dicen que tenemos, ¿qué les digo yo? Dado que la tensión es 28.3 kilonewtons y el peso es 25 kilonewtons, nos piden determinar el sentido de los momentos respecto al punto B y el punto A de la siguiente, de la fuerza T, del peso W y la combinación de ambos. Muy bien. Entonces me avisan cuando ya hayamos terminado de copiar para empezar a resolver. Muy bien.
Entonces vamos a ver esta parte, ¿sí? Yo tengo dos fuerzas. La tensión que es de 28.3 kilonewtons y el peso W que es de 25 kilonewtons, ¿sí? Entonces, el punto donde yo quiero hacer momento es el punto B, ¿sí? Y el punto donde se aplican la fuerza, si quieren llamamos a este punto como el punto A, ¿sí? Entonces, tengo que encontrar la distancia que hay entre A y B, ¿sí? Como las dos tensiones se aplican en el mismo punto, entonces puedo utilizar esto. Entonces vamos a pasar a determinar distancia AB o BA, ¿sí? Cualquiera de los dos. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, aquí yo en mi figura puedo formar un triángulo rectángulo, ¿sí? Y la hipotenusa correspondería a mi radio, ¿sí? Entonces voy a utilizar que, llamémoslo R, y voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Teorema Pitágoras. Entonces R va a ser igual a la raíz cuadrada de 16 metros al cuadrado más 36 metros al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto me da la distancia R? ¿Sí? Podemos utilizar dos decimales, ¿sí? Da 39.39. 39.40. Muy bien, gracias. 39.40 metros, ¿sí? Esa es la distancia que hay entre cada uno de ellos. Entonces, ahora vamos con el momento de la tensión. Entonces, yo tengo que encontrar el ángulo que se forma en este caso, ¿sí? Llamémosle este teta 1, ¿sí? ¿Cómo puedo yo determinar teta 1? ¿Alguien tiene alguna idea? Lo que puedo hacer yo es formar triángulos, ¿sí? Puedo determinar este gran triángulo. Este ángulo llamémosle teta únicamente. Entonces, yo aquí tengo 36 metros y 36 metros, ¿sí? Significa que aquí teta es igual a 45 grados, ¿sí? 45 grados y 45 grados, ¿sí? Entonces, puedo yo determinar el ángulo que forma la barra respecto a este cable que está horizontal, ¿sí? Entonces, para ello puedo utilizar lo siguiente. Puedo utilizar, aquí yo tengo 36 metros y 16 metros, ¿eh? Entonces, este ángulo que yo voy a determinar, que es el que me interesa, llamémoslo teta 2. Entonces, teta 2 voy a utilizar tangente inversa. Teta 2 es igual a la tangente inversa de 16 metros dentro de 36, ¿eh? ¿Cuánto me da el ángulo? Da 23.96. Muy bien, gracias. 23.96 grados, ¿sí? Entonces, pero ese no es el ángulo que yo tengo que utilizar. ¿Cómo obtengo yo el ángulo teta 1? ¿Sí? Sería Restando los ángulos. Muy bien, puedo restar teta
Teta 1 lo puedo plantear como teta menos teta 2. Entonces me quedaría 45 grados menos 23.96 grados. ¿Sí? ¿Cuánto me daría? 21.03. Muy bien, gracias. 21.03 grados. Entonces yo con este ángulo yo ya puedo aplicar la ecuación, ¿sí? ¿Sí? Yo ya puedo utilizar que el momento va a ser igual a la magnitud de la tensión, o sea, 28.30 kilonewtons, ¿sí? Su radio serían 39.40 metros. Y el seno del ángulo más pequeño entre ambos, que sería 21.03 grados. ¿Cuánto nos da este resultado? $400.3, ingeniero. Muy bien, gracias. 400.3 kilonewtons, ¿sí? 13, ingeniero. 13. Ajá. Muy bien, gracias. Kilonewton por metro, ¿sí? Esa es una unidad. ¿Cuánta fuerza tengo que aplicar? ¿En cuánta fuerza aplico? A cierta distancia, ¿sí? Estoy aplicando 413 kilonewtons a un metro, ¿sí? Algo así por ahí lo pueden ver. Ahora, si ustedes ven cuál es la tendencia de la fuerza de tensión, ¿sí? ¿Qué giro sería este, sí? El giro nosotros lo colocamos, ¿sí? ¿Qué giro sería? Horario, o Que sea, sería antihorario. muy bien, gracias, sería antihorario, ¿sí? Antihorario, ¿sí? ¿Cómo lo podemos ver también? Digamos, si nosotros con nuestra mano derecha colocamos nuestra mano sobre el punto B y vemos que nuestros 4 dedos van en una dirección, o sea, van en un sentido, y el dedo pulgar va hacia arriba, entonces es un momento antihorario, ¿sí? Si es lo opuesto, significa que es horario, ¿sí? Si va dentro de nuestra página, por así decirlo, es horario, y si va afuera es antihorario, ¿sí? Muy bien, ¿alguna duda o algún comentario? Para pasar al momento del peso. Muy bien, ahora vamos a calcular el momento del peso W, ¿sí? Entonces, yo ya conozco el ángulo, en este caso vamos a utilizar teta 2, que es igual a 23.96 grados. Y la distancia ya la conocemos, que es 39.40 metros. Y conocemos el peso, que es de 25 kilonewtons, ¿sí? Entonces ya sin mayor cálculo, porque el cálculo previo nos sirvió para encontrar estos valores, M, si quieren le colocamos subíndice W y a este M de tensión, sería igual a el peso por 39.40 metros por el seno del ángulo, que en este caso el más pequeño es 23.96 grados. ¿Cuánto nos da el momento en este caso?
400 kilonewtons. Muy bien, gracias. 400 kilonewtons. ¿Sí? Kilonewton metro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la tendencia del peso sobre el punto B? ¿Sí? ¿Cuál es la tendencia de giro? ¿Hacerlo a favor de las manecillas del reloj o hacerlo en contra? Ahí Sería sería horario. horario. Muy Es a bien. favor, sería horario. Así es, en este caso, este momento es horario. ¿Sí? Y ahí están ya los incisos de nuestro problema. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo claro, ingeniero. Muy bien. Entonces, no sé si ya todos terminamos de copiar para pasar al siguiente problema. O si alguien falta todavía. La ventaja de que lo hacemos en esta pizarra electrónica es que podemos subir. Si alguien quiere copiar algo más, ¿sí? No es problema. Y demás. Ingeniero, ¿Sí? ¿Me escuchan bien ahí? sí, ingeniero, una pregunta. Cuando es horario, ¿le ponemos el signo negativo o solo dejamos el...? Muy bien. Generalmente cuando nos referimos a horario o antihorario, ¿sí? Lo puedes escribir así como el nombre que es, ¿sí? Y esto en valor absoluto. Y puedes colocar la flecha en esta dirección o en esta dirección. Gracias. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente ejemplo, ¿sí? Ahorita, perdón. Ustedes se van a dar cuenta que en el curso realizamos ejemplo tras ejemplo, ¿sí? Para que no quede ninguna duda, ¿sí? Y tengamos mayor, ¿qué les digo yo? Más problemas para que nos ayuden a estudiar. Muy bien, entonces este es el problema que vamos a resolver. Les voy a dar un momento para que lo copiemos, ¿sí? En este caso tenemos 3 fuerzas y cada uno de ellos. Bien, siempre vamos a determinar el momento respecto al punto A. M total, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a analizar las 3 fuerzas por separado para encontrar cada uno de ellos, ¿sí? Si quieren vamos a colocar acá esta parte. Y yo aquí tengo la fuerza de 18 libras, ¿sí? Entonces, la fuerza de 18 libras me interesa la distancia que hay de un punto a uno. Si quieren llamamos esta como F1, esta F2 y esta F3, ¿sí? Entonces, la fuerza 1, ¿sí? Si quieren llamamos esto el punto, vamos a diferenciarlos, el punto A, el punto C y el punto D, ¿sí? Entonces, distancia entre, si quieren lo denotamos con la letra R, R de AC es igual a 22 pulgadas, ¿sí? Y F1 es igual a 18 libras, ¿sí?
Ahora, a mí lo que me va a interesar es el ángulo que se forma entre ellos y esta parte, ¿sí? Por lo tanto, aquí el problema me indica que yo tengo 25 grados, ¿sí? Vamos a formar un triángulo rectángulo. Aquí el problema me dice 25 grados, ¿sí? ¿Cuánto es el ángulo que correspondería todo acá? Si es un triángulo rectángulo, yo sé que este forma 90. ¿Cuánto sería este ángulo? Sería igual a 90 menos 65. 25 grados, ¿sí? ¿Cuánto nos da ese valor? ¿65, ingeniero? Muy bien, gracias. 65 grados, ¿sí? Pero ese no es el ángulo que forma la fuerza con la barra, ¿sí? Sino que tenemos aquí, por así decirlo, nuestra fuerza F, y aquí el problema me dice que yo aquí tengo 30 grados, ¿sí? Entonces, ¿cuál ángulo me interesa? El que falta, ¿sí? O sea, este. Este es el que vamos a utilizar. Llamémoslo teta. Entonces, teta lo determino con 65 grados menos 30 grados, lo que sería igual a 35 grados. Muy bien, ¿alguna duda o algún comentario? Entonces yo voy a colocar que M1 va a ser igual a la fuerza 1, 18 libras, por la distancia, que son 22 pulgadas, por... Ingeniero, ¿no es necesario convertirlo a newtons o se puede trabajar en libras? Sí, podemos trabajar en libras, pulgadas, ¿sí? No hay ningún problema. Ah, está bien, gracias. Siempre que sean unidades de fuerza por distancia. ¿Cuánto nos da? El resultado es 227.13. Muy bien, gracias. 227.13 libras por pulgada, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería la tendencia en este caso o qué rotación tendríamos? ¿Tendríamos horaria o antihoraria? Horario. ¿Antihorario? No. Sería horario. Horaria, muy bien, ¿sí? Sería un giro horario, ¿sí? Entonces, ¿Solo por qué horario, ingeniero? porque, ¿sí? Veamos si lo voy a tratar de dibujar aquí más claro, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo la fuerza, aquí tengo R y aquí yo tengo el punto de referencia, ¿sí? Entonces, la fuerza F, como va aquí en esta dirección, ¿sí? Y el ángulo que se forma entre ellos va a tratar de hacer que el elemento rote así, en esta dirección. Entonces, por eso es un giro horario. Ah, ya, gracias. Entonces, no nos guiamos conforme, digamos, es que ¿cómo se puede decir? En el dibujo está el eje A y aparece una flecha del momento. Que Bueno, sí, es que ese es el que nos pide que determinemos y tal vez no le pongamos mucho caso por el momento. Ok. Ujú. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el momento M1? ¿No? Entonces ahora vamos con el momento M2. Sabemos que la fuerza 2 es igual a 40 libras. El radio, la distancia que hay desde el punto A
hasta el punto D sería igual a 10 y 22, 32 grados. 32 pulgadas, perdón. Ahora, vamos a formar nuestro triángulo rectángulo nuevamente. Entonces aquí yo tengo 32 pulgadas. Aquí tengo vemos que el ángulo de 25 grados se conserva, por así decirlo. Y mi fuerza de 40 libras es totalmente vertical, ¿sí? Entonces, ¿qué ángulo utilizo acá? 65. Muy bien, gracias. Que sería 90 menos 25 grados, 65 grados. Entonces yo ya con todos estos valores que conozco, puedo utilizar momento 2 es igual a 40 libras por 32 pulgadas por el seno del ángulo, que en este caso el ángulo más pequeño es 65 grados. ¿Cuánto nos da este valor? El resultado sería 1160.07 libras por pulgadas. Muy bien, gracias. Libras por pulgadas, así como dice su compañero. ¿Y cuál sería la tendencia en este caso? ¿Hacer un giro horario o antihorario? Es un giro horario. Horario. Muy bien, gracias. Giro horario. Entonces vamos a colocar horario. Alguien también puede colocarlo así. Y así ya lo entienden que es un giro horario. Muy bien, ¿alguna duda o comentario antes del siguiente, la fuerza 3? Entonces vamos a bajar un poco, ¿sí? Vamos a ver este caso, ¿sí? Entonces, la fuerza 3 es la que está más alejada y su distancia sería de 22 más 10, 32 más 16, 48, ¿sí? 48 pulgadas, ¿sí? El ángulo de 25 grados, por así decirlo, se conserva. Y tenemos una fuerza que está a 40 grados. Perdón, ¿sí? Digamos, si aquí nosotros colocamos la horizontal, está a 40 grados, ¿sí? 40 grados y nuestra fuerza tiene un valor de 25 libras, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. ¿No? Entonces, yo para este tipo de problemas, ¿sí? Lo que puedo hacer es prolongar la línea de acción de mi barra, ¿sí? Entonces, si yo aquí tengo 25 grados, significa que acá también voy a tener 25 grados, ¿sí? Entonces ya tengo una figura así como llana, por así decirlo. Entonces, este ángulo total forma 65 grados, ¿sí? Y el suplemento, ¿sí? Que sería igual a, pongámoslo por acá, 180 grados menos 65 grados. ¿Cuánto nos da este valor? ¿115 grados? Muy bien, gracias.
Entonces 115 grados. Ahora, tengo este ángulo y tengo este ángulo, ¿sí? ¿Cuál de los dos tengo que utilizar? ¿El más grande o el más pequeño? El más pequeño. Muy bien, gracias. Entonces utilizamos el más pequeño. El momento 3 sería igual a 25 libras por su brazo 48 pulgadas por el seno del ángulo más pequeño entre ambos, que es 65 grados, como dijo muy bien su compañero. Cuéntanos. ¿Cuánto nos daría el momento total? Sería 1087. Muy bien, gracias. 1087. ¿Punto cuánto? Punto 56. Punto 56. Libras por pulgada. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sería la orientación en este caso? Digamos, si la fuerza está acá y esta parte, trataría de hacerlo algo así. ¿Sería horario o antihorario? Sigue siendo horario. Muy bien, gracias. Es horario, ¿sí? Entonces, ahora si yo quiero obtener el momento total, entonces voy a sumar todos los momentos, ¿sí? Momento total será igual a M1 más M2, ¿sí? Más M3, ¿sí? En este caso, como todos los momentos son horarios, entonces los puedo simplemente sumar, pero si tuviera un horario y un antihorario, ahí ya tendría que asignarle un signo diferente a cada uno, ¿sí? Entonces voy a sumar los 227.13 más 1160.07. Recuerden que son libras por pulgada. ¿Sí? Libras por pulgada. .07 libras por pulgada más 1087.56 libras por pulgada. ¿Sí? ¿Cuánto me da el momento total? Dos mil cuatrocientos setenta y cuatro punto 76 libras por pulgada. Muy bien, gracias. 2474. ¿Cuánto? 2474.76. Ah, muy bien, gracias.
Entonces, creo que aquí va ahora. Ese es el momento que nos da. Y como todos los momentos dan en la misma dirección, entonces al final todo el momento sería horario, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. ¿Una duda o algún comentario antes de pasar al siguiente? Ingeniero, Sí, decime. ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido un antihorario ahí, por ejemplo? Bueno, si hubiéramos tenido antihorario, entonces ahí hay que tener en cuenta, hay que hacer una convención de signos. ¿Eh? Y decir que el momento horario es negativo. Entonces le colocamos signo menos. Y el giro antihorario es positivo. Entonces, ya que es positivo, entonces habría que ver cuál es el que domina al final. Digamos que al final nos queda negativo, entonces es horario. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna otra duda o algún comentario antes de pasar al siguiente problema. Ingeniero, entonces se podría decir que si tuviéramos combinados, se pondría, en este caso que es horario, se pondría que es positivo, se pondría que es negativo. Ajá, se pondría en negativo y los que fueran antihorarios se colocan positivos. Ah, ok. ¿Es eso? Ajá. Pero en este caso, como tienen el mismo signo, los podemos sumar. Es como si todos fueran negativos y los sumáramos. Es prácticamente lo mismo, ¿sí? Ah, o sea que se sumaría, o sea, se hace una operación de suma o resta dependiendo, tomando en cuenta el signo por el giro y el resultado final es el que nos daría si es horario o antihorario. Así es, sí. Ok, Muy bien. ya entendí. Gracias. Muy bien. Entonces vamos a pasar a... Muy bien, su compañero pregunta por qué en M3 se utiliza el ángulo de 65 grados. Porque es el ángulo más pequeño que hay entre el eje de la barra y eh, la fuerza, ¿sí? Es el ángulo más pequeño. ¿Sí? No sé si por ahí va tu duda. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver otra parte, ¿sí? De momentos, ¿sí? Ya vimos que pueden haber casos donde encuentre el momento y vea cuál es su radio y el ángulo, ¿sí? Hay otra forma de obtener el momento que se le conoce momento por componente, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos la misma figura, ¿sí? Tenemos una figura similar. Entonces aquí ya está mi punto de interés, llamémoslo O. Tengo un radio, ¿sí? Y tengo una fuerza, ¿sí? Digamos que la fuerza está acá. Entonces, voy a estar yo, supongamos que tanto R como F tienen un ángulo diferente, ¿sí? Digamos, llamémoslo este alfa y este teta, ¿sí? Entonces, de forma vectorial,
R sería igual a Rx, ¿sí? En Y más Ry en J, ¿sí? Y Rx es igual a R por el seno del ángulo, por el coseno, perdón, coseno de teta, y Ry es igual a R, la magnitud de R por el seno del ángulo, ¿sí? Hasta ahí es algo que hemos visto generalmente. Ahora, si yo quisiera la fuerza F, puedo utilizar Fx en Y más Fy en J. Y yo sé que F en X es igual a F por el coseno del ángulo. Pero mi ángulo va a ser teta, ¿sí? No, generalmente no tienen que ser los mismos ángulos. Y yo puedo decir que Fy es igual a F por el seno de alfa, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda o algún comentario? Todo claro, ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces, nosotros sabemos que el momento, ¿sí? Es también una cantidad vectorial, ¿sí? Y se puede detonar, digamos que estuviéramos en cálculo 3, donde tenemos 3 dimensiones y así va. Entonces yo puedo colocar R, producto cruz, F, y ese sería el momento, ¿sí? Recuerden que el producto cruz es para producto entre vectores, ¿sí? Es un producto vectorial, ¿sí? Y que me da como resultado un vector, ¿sí? Un vector que es perpendicular al plano que contiene, se obtiene un vector perpendicular, ¿sí? Al plano que contiene R y F, ¿sí? Entonces, supongamos que nosotros ahorita todo lo que hemos realizado está sobre el plano XY, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo perpendicular al plano XY? ¿Qué es lo perpendicular? Z, ¿no? Sí, muy bien, sería el eje Z, ¿sí? Entonces el eje Z voy a tratar de dibujarlo así en 3 dimensiones esto. Aquí yo tengo X y Y. Y aquí yo tengo esto. El eje perpendicular es en Z, ¿sí? Entonces por eso es que yo les digo que cuando ustedes ven un momento, el momento es, sale de nuestra hoja o entra a nuestra hoja, ¿sí? Es por eso, digamos, cuando ustedes, no sé si han tenido la oportunidad de apretar un tornillo o, o apretar con una llave. Entonces, si ustedes quieren apretar, van hacia abajo, y si quieren desatornillar o algo así, van hacia arriba, ¿sí? Ese es el sentido. Entonces, yo ahorita voy a hacer un producto vectorial, ¿sí? Entonces, ustedes pueden hacerlo utilizando determinantes y demás. Yo utilizo generalmente este valor, ¿sí? R producto cruz F. Voy a colocar aquí I, J, K y J, ¿sí? Entonces voy a colocar sus componentes. Aquí es Rx, Ry. Como mi vector están sobre el plano XY, entonces no tengo componente en K. Aquí yo coloco Rx y Ry. Aquí coloco yo Fx, Fy, 0, Fx y Fy. Entonces voy a hacer una operación, por así decirlo, cruzada, ¿sí? Voy a operar cada uno de ellos, a ver qué es lo que obtengo. Aquí obtengo 0 en Y, y aquí obtengo acá, y aquí obtengo 0 en J, ¿sí?
porque estoy multiplicando 0 por fx, 0 y demás. Y aquí yo voy a multiplicar k por rx por fy. Entonces me va a quedar rx por fy, ¿sí? O sea, la componente horizontal del brazo por la componente vertical de la fuerza me va a dar el momento, ¿sí? Y si yo opero en el signo contrario, me va a quedar de la siguiente manera: fuerza horizontal en X, radio en Y por componente K, ¿sí? Este aquí me va a quedar 0 en Y y en el otro también 0 en J. Entonces, al final, mi vector, o lo que a mí me va a interesar que yo vaya a obtener, es que el momento es igual a, la componente R en X y FY, ¿sí? Y arriba voy a restar RY y F en X, ¿no? Este es el momento que yo obtengo, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Ingeniero, Sí, decime. ¿cómo sabemos cuándo utilizar el momento por componentes? Mira, generalmente, digamos que yo te digo de aquí a lo que queda del curso, tal vez en un 80-85% vamos a utilizarlo por componentes. Y en el otro por definición, tal vez en un 15%. Todo depende de si conocemos el ángulo, si conocemos las distancias, ¿sí? Es como, puedes utilizar cualquiera de los dos, pero como que este es el que va a ser el más fácil. Está bien. Entonces, no sería necesario hacer el producto cruz, sino solo con esto de Rx por Fy. Ajá, así es, muy bien. Solo tenemos que ver la distancia horizontal con la fuerza vertical, ¿sí? Porque entre ellos van a formar 90 grados. Está bien, gracias, ingeniero. Muy bien. Entonces, digamos que nosotros tenemos un momento, ¿va? Entonces, su distancia Rx, ¿sí? Su distancia totalmente horizontal va a formar 90 grados con la componente vertical de la fuerza, ¿sí? Esto corresponde al primer momento. Y el segundo, digamos, sería una fuerza vertical, RY, con la componente horizontal de la fuerza, ¿sí? Recuerden que entre ambos forman 90 grados. Entonces podemos obtener el momento que forman cada uno de ellos. No sé si hay alguna duda o algún comentario. Creo que con un ejemplo ya sería como que más fácil identificarlo. No sé si ya todos terminamos de copiar. Ingeniero, solo no sé si podría subir un poco. Sí, no hay problema. Solo indícame hasta qué parte. Es algo al principio que me hacía falta, ingeniero. Bueno, no hay pena. Ahí. Ahí me dice. Bien, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. Entonces vamos a pasar a resolver el primer ejemplo respecto a lo que acabamos de aprender, ¿sí? Muy bien. Entonces, en este problema, lo que nos piden es determinar el momento respecto al punto A.
ahorita solo estamos viendo momentos, ya vamos a entrar a la parte de encontrar reacciones y demás. Muy bien. Entonces vamos a iniciar con esta parte, ¿sí? Bueno, tengo 800 newton a un ángulo de 38 grados, ¿sí? Recuerden que siempre este ángulo tiene que ser respecto a la horizontal o a la vertical, ¿sí? Entonces, vamos a determinar Fx, ¿sí? Entonces, Fx sería igual a 800 newton por el coseno de 38 grados, ¿sí? Y vamos a tener también Fy, que sería igual a 800 newton por el seno de 38 grados, ¿sí? ¿Cuánto me dan cada una de las componentes? En Fx es 630.40 newtons. Muy bien, gracias. Y en Fy es 492.53. Muy bien, gracias. Entonces, aquí veamos, ya tengo yo las fuerzas en sus componentes. Ahora tengo que ver el radio que producen. Este sería el radio horizontal y este sería el radio vertical, ¿sí? Entonces, como tengo dos fuerzas, voy a utilizar dos momentos, ¿sí? El momento 1, ¿sí? Si quieren lo miramos así, sería igual a la componente horizontal de la fuerza, 0.50 metros, por su componente por la componente vertical, que sería 492.53 newtons, ¿sí? Aquí está el momento. Entonces el momento sería igual a 492.53 por 0.5 metros. No utilizo el seno del ángulo, ¿no? Bueno, ¿por qué no lo utilizo? Porque yo ya sé que entre ambas forman 90 grados, entonces el seno de 90 es 1. ¿Sí? ¿Cuánto me da este momento, digamos, M1? $246.26 newtons por metro. 0.26 newton metro, ¿sí? ¿Y qué sentido tendría este momento? Antihorario. Muy bien, es antihorario. Ahora vamos con el otro momento, con el momento 2, ¿sí? Digamos que sería algo así por el estilo. El brazo vertical sería 0.60 metros y la componente horizontal sería 630.40 newton, ¿sí? Entonces M2 sería igual a
630.40 newton por 0.60 metros. ¿Cuánto me da este valor? ¿Y qué tendencia tendríamos en este caso? Da 378.24 y sería sentido horario. Muy bien, gracias. Newton metro. Y sería en sentido horario, o sea, en esta forma. Ahora, ¿cómo determino yo el momento total? Bueno, M total sería igual a M1 más M2. En base a mi convención de signos, lo que es horario es negativo y lo que es antihorario es positivo, ¿sí? Entonces, No ha quedado muy claro cómo distinguir cuando es antihorario y horario. muy bien, lo que pasa es que nuestra tendencia, fíjate que si nosotros tenemos esta figura y digamos que dejamos que rote un poco, ¿sí? Se va a mover en sentido horario, ¿sí? A favor de las manecillas del reloj. Y el otro se movería, digamos, un poco así exagerado, un poco así, donde la lleve la flecha, ahí se va a mover. Ah, ok, ya entendí, gracias. Muy bien, no hay problema. Entonces tenemos 378.24 newton metro, ¿sí? Negativo porque es horario y más 246.26 newton metro, ¿sí? ¿Cuánto nos da el total? Queda menos 131.99 y por ser negativo quedaría horario, ¿verdad? Muy bien, gracias. Así es como dice su compañero. Al ser negativo es en sentido horario, ¿sí? El momento total, al final lo vamos a escribir así. 131.99 newton metro en sentido horario, ¿sí? Y aquí está nuestra respuesta. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Yo tengo una duda, ingeniero. ¿Qué hubiera pasado si hubiera quedado en sentido antihorario? Sería negativo la fuerza total. Digamos, si al final nos hubiera quedado positivo la respuesta, ¿sí? Entonces es un Ajá. momento antihorario, ¿sí? Y como nos quedó negativo, es un momento horario. Ok. Digamos, muy bien, gracias. Entonces, tal vez aquí, digamos, en este problema, tal vez se nos llega a complicar un poco, digamos que tenemos que encontrar la distancia a esta, ¿sí? Esta sería el radio. Después encontrar el ángulo y demás y aplicar el momento, ¿sí? Entonces, se puede hacer de las dos formas, ¿sí? Pero preferentemente como lo vamos a hacer ahorita. No sé si alguien tiene alguna otra duda o algún comentario. Lo importante es identificar las distancias hasta cada punto y los momentos, y si es horario o antihorario. ¿Una duda, comentario? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Para pasar al siguiente ejercicio. Muy bien, entonces voy a cambiar de página, ¿sí? Entender este tema así muy bien, por eso es que lo vemos así tan despacio y así. Es porque esto nos va a servir mucho en todo el curso, ¿sí? Casi que todo el curso es de determinar momentos y sumatoria de momentos, ¿sí?
Entonces, mucho ojo con esa parte. Muy bien. Entonces les doy un momento para que lo copiemos y ya lo empezamos a resolver. Muy bien, no sé si estamos todos listos. Entonces vamos a ver este problema, vamos a determinar el momento respecto al punto A y respecto al punto B. ¿Sí? Entonces, solo antes de ver este problema vamos a ver casos donde, es una breve explicación, ¿va? Casos donde no se produce momento, ¿sí? Entonces, supongamos que yo tengo una fuerza de aquí, digamos en este sentido, tengo un radio normal, ¿sí? R, y yo tengo una fuerza que va en este sentido, ¿sí? Una fuerza F. Entonces, entre ambas hay un ángulo de 180 grados, ¿sí? Entonces, como nosotros sabemos que el seno de 180 grados es igual a 0, por lo tanto, no hay momento, ¿sí? Entonces, digamos, también puede haber el caso, ¿sí? Digamos que este es el caso 1 o el caso 2, donde la fuerza, digamos, es paralela, ¿sí? Entonces aquí, donde la fuerza, digamos, va para acá, entonces hay, por así decirlo, 0 grados. El ángulo es 0 grados, ¿sí? Porque están totalmente paralelos. Por lo tanto, no hay momento, ¿sí? El seno de 0 grados también es igual a 0. O también ustedes lo pueden ver, así por así decirlo, donde las fuerzas, si yo tengo un momento de un punto, si las fuerzas concurren, si la línea de acción de una fuerza o componente concurre en un punto. No sé si hay alguna duda o algún comentario, si está todo bien, todo claro. Digamos que yo tengo el punto M por acá, ¿sí? El punto O, y la fuerza, su línea de acción, si yo la prolongo, cabal concurre acá, entonces no va a generar momento, ¿sí? Digamos que yo tengo otra fuerza que va por acá, hacia aquí en esta dirección, tampoco va a generar momento, ¿sí? Estas no generan momento. Muy bien. ¿Dudas o comentarios para volver al problema anterior? ¿No? Ingeniero, Sí, dígame.
Solo el tercero, no mucho. No me quedó tan claro. Bueno, digamos, lo que pasa es que puede ser que hayan casos donde, digamos, la fuerza, si quieren, tal vez con el ejemplo, tal vez se entienda más, ¿eh? Ahí donde puede haber un caso, el caso incluye esa parte. Bueno, sí. Muy bien. Entonces, aquí nosotros tenemos una fuerza F2 de 500 libras, una fuerza 1 y F3. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar las componentes. Aquí yo tengo la fuerza F3, que sería igual a F3 es igual a 160 libras por el seno de 30 grados. ¿Sí? Y yo tengo una fuerza Fx, F3 en X, por así decirlo, y está en Y, que sería igual a 160 libras por el coseno. Perdón, aquí las coloqué al revés. Esta es seno, seno va acá y coseno va aquí arriba. ¿Sí? Aquí corrijamos. Aquí es coseno y aquí seno. Y aquí seno de 30 grados. ¿Sí? Entonces, ahora la fuerza F2, aquí tenemos un triángulo 4, 3, 5, ¿sí? Entonces aquí tenemos cada una de ellas. Aquí yo tengo 5, aquí yo tengo 3 y aquí tengo 4, ¿sí? Es como una escala, ¿sí? Ahora, si yo quiero determinar teta, entonces yo sé que el seno de teta es igual a opuesto partido la hipotenusa, 4/5. Y yo sé que el coseno del ángulo es igual a adyacente partido la hipotenusa, ¿sí? Entonces puedo utilizar cada una de dichas componentes, ¿sí? Puedo utilizar la componente vertical, F2Y, sería igual a 500 libras por el seno del ángulo, que en este caso es 4/5. Y la componente horizontal de la fuerza sería igual a, perdón, aquí, la voy a colocar acá, F2 en X sería igual a 500 libras por 3/5. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario por el momento. Todo claro, ingeniero. Muy bien, gracias. Vemos que el punto A hace referencia a esta esquinita, ¿sí? Entonces vamos a determinar los momentos, ¿sí? Entonces, M1, ¿sí? Sería igual a la distancia que hay desde el punto A, llamémoslo esto el punto C, el punto D, y aquí donde está este, aquí E, ¿sí? La distancia entre A y C son 8 pies. Y la fuerza aplicada es de 375 libras. ¿Sí? Y el momento que estaría acá sería un momento horario. ¿Sí? Entonces, M1 es igual a 375 libras por 8 pies. ¿Sí? ¿Cuánto nos daría este valor? No es necesario pasar los pies a pulgadas, ¿no? Sino que de una vez trabajamos con ellos. ¿Cuánto nos da? Da 3000, ingeniero. Muy bien, son 3000 libras. Gracias. Libras por pie. ¿Y en qué sentido? En sentido horario. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos con la siguiente, ¿sí? El caso número, vamos con el momento 2 de la fuerza 2.
Entonces, nuevamente, yo aquí voy a tener la distancia que hay entre A y D, ¿sí? Que sería 8 más 6, 14 pies. Y la componente vertical de la fuerza, que dijimos que era 500 por 4 quintos, lo que serían 400 libras, ¿sí? Este es F2Y. Entonces, nuevamente, la tendencia en este caso es hacer un momento horario, ¿sí? Este es M2. Entonces, M2 es igual a 400 libras por 14 pies, ¿sí? ¿Cuánto nos da este momento? $5,600 libras por pie. Muy bien, gracias. 5,600 libras por pie. Y nuevamente en sentido horario, ¿sí? Ahora, vamos con la componente horizontal de la fuerza, ¿sí? Que sería, aquí yo tengo 14 pies. Y aquí yo tengo esta parte. Aquí yo tengo el momento, digamos que este es M3. Bueno, no lo coloquemos todavía. Y yo aquí tengo el punto D. Y la fuerza es acá, ¿sí? F2 en X. Ahora, ¿esta genera momento o no genera momento? No genera momento. No genera momento, ¿sí? Muy bien, aquí el momento es igual a 0, ¿sí? Porque la fuerza concurre en este punto, en el punto que me interesa, ¿sí? Ahora, el caso 3 que yo les mencioné es como si la fuerza estuviera inclinada y así, pero al final su línea de acción llega al punto, ¿sí? Entonces, solo vamos a terminar este ejercicio, tal vez les robe unos 2 o 3 minutos, pero me interesa mucho terminarlo. Muy bien. Entonces, ahora vamos con gracias. Con la siguiente fuerza, ¿sí? Esa sería la fuerza horizontal que está aplicada en E. Aquí yo tengo 0.50 pies. Y la fuerza está acá, que corresponde a 160 por el seno del ángulo. 160 libras por el seno de 30 grados, ¿sí? Entonces, este momento, ¿sí? M3, llamémoslo. M3 es igual a 160 libras por el seno de 30 grados por la distancia vertical, que es 0.5 pies. ¿Cuánto nos da este valor? Y sería en sentido antihorario. Da 40 libras pie. Muy bien, gracias. 40 libras por pie. Y este es en sentido antihorario. Y vamos con el último, que sería la fuerza vertical. Aquí está el punto A y el punto E. Y aquí sería 160 libras por el coseno de 30 grados. Y la distancia horizontal sería 14 y 5, 19 pies. Y entonces el momento sería acá, M4. M4 sería igual a 160 libras por el coseno de 30 grados por 19 pies, ¿sí? ¿Cuánto me da este valor? Y este nuevamente sería horario.
El valor sería 2632.71. Muy bien, gracias. 2632.71 en sentido horario. Y ¿Saben? ahora, ¿sí decimos? Una consulta, ¿por qué en este momento 4 no se tomó en cuenta los 0.5 del punto E? Porque a mí me interesa solo la distancia horizontal que hay entre un punto y otro. No, si fuera la vertical es para el momento, el otro. A mí solo en X o en Y. Bueno, gracias. Muy bien, entonces solo vamos a sumar esto y con eso terminamos por hoy. Recuerden que M1 era menos 3000. El otro era, el M2 era menos 5600. El otro es más 40 libras-pie. Y el último menos 2632.71 libras-pie. Muy bien. Entonces solo me dan el resultado y con eso terminamos. Ingeniero, las anotaciones las puede subir al portal, por favor. Sí, la subo al portal, no hay problema. La sumatoria de momentos es menos 11.192. ¿Sí? 171 libras-pie. Muy bien. Entonces significa que el momento total es 1192.71 libras por pie. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. ¿Seguros que da eso? Es 11.192. Ah, pero me faltó uno. Muy bien, gracias. Entonces, con lo que hemos visto hoy, ya podemos empezar a realizar nuestra hoja de trabajo, ¿sí? Y prepararnos para nuestro primer parcial, ¿sí? Entonces, ya hoy podemos empezar nuestra hoja de trabajo.